tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy alteramos el orden de los factores y esperamos lograr el mejor producto. En este encuentro con ustedes en la tarde en casa, razones de agenda del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Ernesto Murro, que nos acompaña. Bueno, nos generaron a nosotros un pequeño enroque y habitualmente cerramos con el invitado en piso y hoy vamos a hacerlo al revés. Muchísimas es un gusto recibirlo. Gracias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Muchas gracias por esa excepción. Ayer me asusté, ministro, ¿no? Después que lo escuché hablar, porque están, bueno, para que no lo sepa, seguramente están enterados a través de Subrayado. Hay un momento de desencuentro sobre algunos temas con entre las cámaras empresariales y el gobierno y la central sindical. Pero resulta que hubo un acuerdo que no soluciona el tema, pero hace que los empresarios posterguen la presentación de la queja y permitan varias cosas, pero fundamentalmente que Uruguay vaya a la próxima asamblea de la Organización Internacional del Trabajo y pueda capitalizar todo lo que se ha avanzado, nada menos que con la presencia del presidente de la República en un hecho histórico, como disertante invitado por la OIT. Independientemente de los reclamos de los empresarios, es un hecho muy significativo que hayan logrado un acuerdo y que haya un relacionamiento que no sea salvaje, es decir, que sea maduro, cada uno defendiendo sus intereses y sabiendo que se llega hasta determinado límite, ¿no? Este es un gobierno que tratamos de ser de diálogo y de negociación. Cuando asumimos hace un poco más de 2 años, dijimos que era un gobierno para los trabajadores y para los empresarios, en concreto en la actividad que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y es lo que hemos tratado de hacer con nuestros errores, con nuestras cosas, pero es lo que hemos tratado de hacer en estos 2 años y lo que vamos a seguir tratando de hacer. Y creo que se logran resultados. Es la primera vez que la OIT, que la Organización Internacional del Trabajo, que es el único organismo tripartito de Naciones Unidas, todos los organismos de Naciones Unidas lo integran solamente los gobiernos, a veces participan organizaciones sociales pero sin voto. En el caso acá hay voz y voto de los empresarios y de los trabajadores, además de los gobiernos. Es un organismo que funciona con más de 180 países de todo el mundo. Y bueno, se produjo un hecho muy importante para el Uruguay, que es un reconocimiento para el Uruguay, para su historia, y también para el presidente de la República, que es que la OIT invita al presidente de la República y es el primer presidente uruguayo que va a ir a la OIT. Y la OIT está cumpliendo 100 años en el 2019, o sea, es un organismo histórico. Y es la primera vez que va un presidente uruguayo. Pero además, el presidente va a dar su conferencia en la sesión inaugural, lo cual también es otra excepción. ¿La OIT sabe las cosas que pasan en Uruguay? Sí, las sabe. Tanto la sabe que, por ejemplo, en este mes que acaba de culminar en abril, hemos tenido 5 especialistas de la OIT sobre diversos temas en Uruguay, que vinieron de Ginebra, de Brasil, de Argentina, de Chile. O sea, mantenemos un intenso relacionamiento de ida y vuelta con la OIT. La OIT valora mucho al Uruguay, lo pone de ejemplo en varios aspectos, más allá de lo que siempre hay que mejorar. Y bueno, y la OIT tiene esta actitud que nosotros mucho valoramos de invitar al presidente. En ese marco se estaba dando esta discusión, que esto está planteado desde el año 2009, y donde se han venido haciendo cosas, porque no es que de esto hayan pasado 8 años y no se haya hecho nada, no, se han hecho cosas. Hubo una queja planteada por el empresariado uruguayo, en particular por la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, con el apoyo de la Organización Mundial Empresarial. Y bueno, por ejemplo, algunos aspectos que fueron cuestionados en esa queja del 2009, que el gobierno recibe las primeras observaciones de la OIT en el 2010, ya han sido resueltas, como por ejemplo, cómo se debía integrar el Consejo Superior Tripartito de Salarios. Eso ya está resuelto.
En el 2013 se volvió a enviar otro proyecto de ley al Parlamento, que el Parlamento archivó, fue decisión parlamentaria. En estos últimos meses nos hemos estado reuniendo técnicamente y también con las máximas autoridades, como el presidente de la Cámara de Industria, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente del PICNT, el secretario general del PICNT, nosotros. El Ministerio ha hecho recientemente 3 propuestas, en diciembre del 2015, en septiembre del 16, en marzo del 17, hace un mes y medio, y hemos avanzado. Y nosotros hemos dicho que en esas distintas propuestas que han sido producto del diálogo y de la negociación con ellos, con las partes, se ha avanzado y yo creo que ese es el clima que se ha generado, ese cambio de clima que es que, bueno, hay un diálogo, hay una negociación y creo que esta tercera suspensión, porque recordemos que se suspendió el tratamiento del tema de Uruguay en 2015, se suspendió en 2016 y ahora se vuelve a suspender en 2017 y nosotros valoramos mucho la actitud de los presidentes de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, valoramos mucho la actitud del presidente y secretario general del PICNT y de las organizaciones gremiales al respecto. Y bueno, estamos realmente satisfechos de que Uruguay, que no merece estar en esa lista, porque en esa lista están los países que se matan dirigentes sindicales, que no hay derechos laborales, que no hay negociación colectiva, que no hay derechos empresariales. Uruguay no merece estar en esa lista. Yo sé que en Uruguay hay algunos que quieren que estemos en esa lista y en el mundo hay algunos que quieren que estemos en esa lista. ¿Por qué? Y porque quizá repitiendo un poco lo que decíamos el otro día en ocasión del 1 de mayo, ¿no? Nosotros no queremos cualquier crecimiento, nosotros no queremos cualquier desarrollo. Acá en nuestro continente, en América Latina, hay países que crecen igual o más que nosotros. Y nos alegramos de eso. Pero nosotros queremos crecimiento con justicia social, con distribución de la riqueza, con derechos laborales, con empresas sostenibles y sustentables, con empresarios que tengan derechos y obligaciones. Ese es el país que queremos. Acá, por ejemplo, en la década de los 90, la economía creció 6 veces más que el salario. 6 veces más. Creció la economía, o sea, lo que el país produjo e hizo, que los salarios y la pasividad de la gente. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que lo que está pasando ahora, que crece la economía, crecen los salarios, crecen las pasividades, crecen las condiciones de trabajo. Bueno, ese es el país que queremos. A veces eso cuesta más, pero bueno, ese es el país que queremos. A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando voy a Chile, que en Chile, y eso que la presidenta Bachelet ha modificado algunas cosas, a mí me duele mucho que en Chile la mitad de las mujeres jubiladas cobran 2.000 pesos por mes. 2.000 pesos uruguayos por mes. Y la mitad de los hombres jubilados en Chile, la mitad de los jubilados en Chile cobra 5.000 pesos uruguayos por mes. Eso me duele. Me duele Colombia, cuando de 21 millones de trabajadores solo se jubila 1 millón. Bueno, nosotros no queremos eso. Perdón, disculpe, repítame la cifra. De 21 millones de trabajadores. ¿De 21 millones de trabajadores? Solo se jubila 1 millón. ¿Y el resto? Y no se jubila. Entonces, no tiene derecho a jubilación y trabajará hasta su muerte en lo que pueda. Y claro, entonces, ¿qué pasa? En Colombia uno tiene que entender... ¿Es Bolivia? Colombia. Uno tiene que entender la importancia, por eso el apoyo que damos. Hemos estado incluso en Colombia apoyando el proceso de paz, el proceso post-paz. Claro. Hemos sido invitados incluso por el gobierno colombiano para ver experiencias, porque bueno, estas cosas tienen que cambiar. Y nosotros tratamos, con nuestros errores, de hacer las cosas de otra manera. Ahora, supongo que esto que para nosotros es para usted como ministro particularmente, para todos, es un problema, que se presente una queja, que los empresarios entiendan que se vulneran sus derechos o que lo hagan en otras circunstancias los trabajadores. En el tono y con los procedimientos que se hace, supongo que para la OIT, que debe tener problemas como que en Colombia a los dirigentes gremiales los matan, no es que tienen problema de licencia sindical, cuando se tienen que ocupar del Uruguay, dice, qué suerte que me tocó Uruguay, porque a escala nuestros problemas son realmente, lo podemos manejar en términos a veces de distanciamiento, pero siempre hay una línea de diálogo, ¿no? Nosotros ayer decíamos, cuando culminó este acuerdo allí en nuestra oficina, en el ministerio, bueno, esto se resolvió a la uruguaya, y eso nos parece que son cosas buenas.
con cosas que están pasando, porque si uno mira qué pasó el año pasado, para no ir más lejos, podríamos ir más lejos. El año pasado, 95% de acuerdo en los consejos de salario entre empresarios y trabajadores. 95% de acuerdo. Bueno, entonces ese es un sistema de negociación colectiva que funciona. Cuando hablamos de los conflictos, bueno, 95% de acuerdo en los conflictos que atiende el Ministerio. Y se ha quintuplicado la cantidad de conflictos que atiende el Ministerio. No se han quintuplicado los conflictos, se han quintuplicado los conflictos que van, empresarios, trabajadores, van al Ministerio y dicen, queremos que ustedes se metan en esto. Y bueno, ¿eso en qué termina? 95% de acuerdo. 95% de acuerdo en los consejos de salario, 95% de acuerdo en los conflictos. Claro, muchas veces es más noticia el conflicto que la solución. Sí, es inevitable. Claro. Fíjese lo que pasó con meteorología. Claro. Ayer era noticia porque estaba ocupada. Hoy, que la situación ha pasado en una suerte de negociación, un compás de espera y ha habido una desocupación, no está. Y María Inés, y esto fue ni siquiera en simultáneo. Nuestra agenda. Teníamos las dos reuniones en simultáneo. Nosotros, digo, en nuestra agenda de la tarde en casa por un... María Inés, teníamos las dos reuniones en simultáneo. Las dos reuniones. Las dos reuniones simultáneas. La de meteorología. En simultáneo en el Ministerio. Yo terminé la reunión con Coralo, Pereira, Fernando Pereira y Marcelo Latana y bajé, porque me había avisado Juan Castillo que ya estaban firmando el acuerdo y bajé a saludar a la gente que había trabajado de parte del Ministerio de Vivienda, de parte del Instituto de Meteorología, COFE, el Sindicato de Meteorología, porque estaban firmando el acuerdo. Ministro, sin hacer este recuento de su agenda, usted cenó en el Quincho de Varela. Sí, habitualmente voy. Habitualmente he ido casi todos los años. ¿Cómo fue este año? Bueno, yo estuve un rato largo allí conversando con diversas personas. Yo creo que es un espacio... También esa es una cosa uruguaya, ¿no? Tener allí políticos, empresarios muy importantes del país, la embajadora de Japón, el embajador de Venezuela, y que todos podamos estar allí conversando, viendo, hablando, aprendiendo, intercambiando. Creo que ese es un muy buen ejemplo del Uruguay. ¿Lo escuchó decir a Mujica que no va a volver a ser candidato? Eso ya se lo he escuchado decir, sí. Eso abre el lugar para otras candidaturas dentro del Frente Amplio. Yo se lo pregunté. Yo creo que... ¿Hubo sorna en mi pregunta? No, en absoluto. En absoluto, ¿verdad? Yo creo que... No sé qué habrá pensado. ¿De qué se ríe el ministro? Bueno, es buena la risa. Es buena. No. Es buena la risa. No mire si lo voy a discutir eso. Es buena la risa y ayuda. Yo creo que el Uruguay, por suerte, eso es otra cosa, ustedes ya lo saben, pero yo soy muy uruguayista. Bien. Muy orgulloso de este país. Quiero mucho a este país. Y bueno, y por suerte Uruguay tiene un sistema democrático que siempre debemos mejorar, que siempre debemos profundizar. Creo que tiene además un proceso en el cual la gente va definiendo sus cosas. A mí me asusta mucho lo que pasa en otros países cuando, bueno, vemos los problemas de renacimiento, por ejemplo, del nazismo, del fascismo en Europa. Cuando escuchamos algunas expresiones del presidente de los Estados Unidos, eso me preocupa mucho. Y yo creo que en eso tenemos que seguir los uruguayos este camino de democracia, de trabajo, de diálogo, de encontrarnos como nos encontramos anoche en el Quincho de Varela o como nos encontramos en el acto del 1 de mayo. Pero en el marco de esa polarización que parece, o en todo caso de esa pendularización que parece tener el mundo en esa dirección, justamente el Frente Amplio tendría que plantearse si quiere mantener el poder y si puede hacerlo. Y quizás para ello tenga que tener candidaturas firmes y con tiempo. Bueno, esas son cosas que el Frente Amplio va a estar discutiendo cuando corresponda. Recordemos que... ¿No le parece que ya corresponde, ministro? Yo creo que si se empieza a discutir ahora, se adelanta mucho la campaña electoral y creo que
todavía quedan 3 años de gobierno. Yo creo que es bueno que las fuerzas políticas discutan sus candidatos y es bueno que eso se haga democráticamente y con participación. A mí en mi opinión, no me gusta mucho cuando están los que ya son candidatos, como ya hay. También dentro del frente. Y fuera. Bien, pero hablemos de lo suyo. No, pero lo suyo o lo nuestro es el país. Bien. Entonces, y en ese proceso yo creo que hay que ver cómo las distintas fuerzas políticas, el Frente Amplio tiene su congreso, que se va a reunir ahora este mes, nuevamente, tiene su plenario nacional, que se reúne periódicamente, es de las fuerzas políticas que se reúne más seguido, y eso para mí es una buena noticia, un buen dato de la realidad. A nosotros nos preocupa, como uruguayos, como ciudadanos, que todos los partidos se fortalezcan. Dije algo de casualidad, y aprovecho la pregunta, María Inés, en el mensaje del 1 de mayo. Nosotros somos partidarios de la unidad de las fuerzas sociales y políticas. Porque yo creo que eso ayuda a la democracia. Las pluralidades, las diferencias, bienvenidas, pero bueno, yo creo que es muy bueno que tengamos fuertes cámaras empresariales, fuertes sindicatos, fuertes partidos políticos, porque eso nos dan garantías de que hay controles, que hay participación, que hay discusión, y nosotros estamos en ese camino. Yo quería más, ministro. Quería un pronunciamiento más jugado de su parte. Usted sabe que tengo tantas cosas que hacer todos los días. Va a seguir así. Voy a seguir así. Pero siempre va a ser así. Siempre va a tener muchas cosas que hacer. Ministro, Gabriela dice que tiene a su compañero de 44 años hace 2 sin trabajo. Y que han hecho un enorme esfuerzo. Y tiene 2 niños. Estas cosas duelen. Cuando uno ve que en Uruguay tenemos 1.650.000 personas trabajando y tenemos 148.000 desocupados, y eso duele. Nunca hubo tanta gente trabajando en Uruguay, y ese es un buen dato. Estamos en un desempleo del 7, del 8%, y ese es un dato razonable, hay que mejorarlo. Por eso es que nos preocupa cuando tenemos una situación como la que tuvimos en Dolores, que fue el tornado, y después el cierre del molino por una pelea entre empresarios. Y fuimos a actuar en eso, y bueno, hoy el molino está funcionando, y contra el drama tremendo de hace un año del tornado, se han hecho una cantidad de cosas, entre otras, por ejemplo, desde el INEFOP, del Instituto de Formación Profesional, y el Ministerio, que se han recuperado, por ejemplo, una docena de empresas, de pequeñas empresas, que habían sido afectadas por el temporal. Se ha ayudado a esa recuperación. Bueno, cuando estuvimos con el presidente de la República en Juan Lacase, el 9 de marzo, hace solo 2 meses, y ya hay una serie de cosas que se están haciendo en Juan Lacase. Cuando estamos viendo hoy la buena noticia de que está mejorando el comercio, lo decía el presidente de la Cámara de Comercio, cuando vemos la buena noticia de que las exportaciones en abril aumentaron un 25% respecto al año pasado, cuando vemos las buenas noticias de cómo ha aumentado la cantidad de aparatos en los hogares de la gente, o sea, casi la mitad de los hogares uruguayos tienen auto. Más del 90% y pico de los hogares uruguayos tienen calefón, heladera y televisor color. Este fin de semana largo, 1 de mayo, todos escuchamos, y no a gente del gobierno, hablar de lo bueno que había sido el fin de semana largo en el este del país y en otras zonas del país. ¿Quiénes son esos turistas que van? Son uruguayos. Y bueno, y tenemos los problemas de esta señora, de esa familia que nos duele, como nos duele... Para ellos es un 100%. Que para ellos es un 100%, como ¿verdad? nos duele el tema de cómo seguimos mejorando el empleo de los jóvenes.
de cómo seguimos mejorando las brechas que hemos disminuido, pero que persisten para las mujeres. 9.000 pesos, dice Tere Hernández, cobramos algunos jubilados. Dice, somos indigentes. Bueno, hay que ver un poco esto. Vamos a ir, termino lo anterior y vamos a esto. Lo que sucede, por ejemplo, con los mayores niveles de pobreza y mayores niveles de desocupación de las personas afrodescendientes. Déjenme ir a una pausa. Y voy a eso. Bueno, ¿y volvemos con eso? Con gusto. Muchas gracias.